Pues, sí, listo. Espero que se vea bien y pues bueno, daremos inicio al coloquio, ¿no? Ha sido un poco accidentado entre el paro que pues, nos ha obligado a cambiar de sede y bueno, y además pues acaba de salir ahora mismo de una enfermedad bastante fuerte. Poder estar hasta el momento de la presentación y bueno, en fin, me presento, no representador para mí. Yo soy Gerard Moreno Ferrer y estoy actualmente haciendo un doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM sobre la temporalidad del curso literario a partir de las lecturas de Gerard Moreno. Y bueno, pues hemos organizado este coloquio, esta sexta edición del coloquio de ontología y metafísica contemporánea, y pues quería básicamente dedicar esta sesión a hacer una breve introducción de la temática general del coloquio, sobre todo pensando en aquellos que quizá vengan y se acerquen por curiosidad y no tengan un marco previo o es una conferencia de presentación, ¿no? Un texto de presentación de las temáticas que más o menos vamos a ver. ¿Sí? Para ello, pues, un momento, si no me esto. Un momento, que de repente no veo. Perdón. Vale, entonces paso con un poco lo que tenía programado, ¿no? Y bueno, como os decía, con la intención de hacer una introducción a la ontología orientada a objetos, había compuesto esta conferencia inaugural, esta inauguración, en cuatro partes. ¿Sí? En primer lugar, quería exponer directamente el origen del realismo especulativo, en el cual se inscribe esta ontología orientada a objetos. ¿Sí? Acto seguido, pasaré a describir un poco en qué consiste esta tendencia de investigación y, en tercer lugar, la ilustraré con un ejemplo y finalmente pues, haré un pequeño resumen de qué es lo que podemos esperar en las próximas sesiones, en las sesiones del coloquio. Entonces, comenzando con el primer bloque, siguiendo una sugerente idea del maestro Alfredo Reynoso en la sala, ¿no? Una sugerencia que dio en nuestro anterior encuentro en el 2019, cuando aún no sospechábamos ni siquiera la posibilidad de una pandemia. Entonces, siguiendo esa sugerencia, me gustaría iniciar el coloquio con una referencia al mundo de los cómics. ¿Sí? Lo cierto es que yo nunca he sido un gran aficionado. A veces se me atasca la respiración, aún de la enfermedad. En cualquier caso, como decía, ¿no? Yo nunca me he considerado un gran aficionado a los entintados y a las viñetas. Sin embargo, siempre me han fascinado y me han generado una gran curiosidad las historias sobre los orígenes. Y en especial, ¿no? Así como predilección, el origen de Wolverine. De Wolverine, desde Wolverine hasta Origins, pasando por Wolverine, distintos cómics que nos señalan los orígenes de Wolverine. Todo héroe que se precie tiene por lo menos una historia. Y en el mejor de los casos, más de uno, a pesar de que esta pluralidad pueda romper la línea narrativa de su vida. A fin de cuentas, siempre se podrá apelar a un universo o a algún extraño borrado de memoria para hacer que encajen las piezas de estos distintos relatos. Pues bien, algo parecido sucede con el movimiento filosófico que motivó en su origen estos coloquios de ontología y metafísica contemporánea.
a saber, ese cajón desastre que ha venido a llamarse realismo especulativo o nuevo realismo, según las versiones, sobre el cual, en efecto, podemos encontrar por lo menos dos relatos de origen. En el primero de ellos nos situaríamos en Nápoles, a la 1:30 del mediodía de un 23 de junio, víspera de San Juan. Estaríamos en una misma mesa de restaurante en la que encontraríamos sentados a Mauricio Ferraris y a Marcus Garvey. El joven filósofo alemán le propondría al experimentado pensador italiano organizar un macro congreso en el que se dieran cita las corrientes más novedosas de la filosofía de nuestro siglo. Al constatar que todas ellas compartían un rechazo a la posmodernidad y a la idea de que todo está socialmente construido por el lenguaje, las estructuras de poder y las distintas instituciones propagadoras o impulsoras de la normalidad, Mauricio Ferraris daría con el nombre de nuevo realismo para definir dicho congreso. Estamos en 2011. De repente, esas distintas corrientes contemporáneas se sorprenden agrupadas en un mismo movimiento expresado en un supuesto manifiesto que, por pluma del propio Ferraris, vería luz en 2013. Y los supuestos nuevos planteamientos de este supuesto nuevo realismo se expanden como la espuma, adquiriendo una popularidad hasta entonces insospechada, por lo menos en lo que sería el campo académico europeo. Si me permiten la graciosa, aunque infundada analogía, podría decirse que lo que acabamos de describir es la génesis activa de la corriente, el momento intencional de agrupar las distintas partes del objeto en un todo. Pero toda génesis activa tiene sus génesis pasivas, y así como Wolverine tiene un pasado soterrado y desarticulado narrativamente, cuyos elementos son recordados aleatoriamente gracias a detonantes arbitrarios, también tenemos un relato de origen para nuestro movimiento soterrado por la publicidad. En este segundo relato de origen, nos situamos ahora en Goldsmith, University of London. Ahí, durante el año 2007, se lleva a cabo un workshop de un solo día, en el que se encuentran Bertrand Meillassoux, Ray Gracier, Ian Hamilton Grant y Graham Hanna. El motivo del encuentro es discutir sus propuestas, harto distintas entre sí. Para ello se articularán sus intervenciones alrededor de un elemento: la necesidad de pensar la realidad más allá del espacio de significación del lenguaje, espacio al cual se había reducido el sentido en las demás. Es decir, la necesidad de pensar un sentido que ya no dependa o que no se reduzca a su relación con aquello capaz de anunciarlo. Sea esto una conciencia, una institución o una red de discursos de saber. Un sentido, en definitiva, que no esté encerrado en la correlación entre el enunciante y lo enunciado, que, no confundiéndose con la significación o la idea que incluso quiera o el primer decir de realidad, no necesite, para ser sentido, de su enunciación o de ser remitido a una existencia que le otorgue significado. Aunque ellos mismos no me hayan expresado con estas precisas palabras, si no llevo mi lectura, este sería el punto que podemos encontrar a la base de esas cuatro posturas hartamente heterogéneas entre sí y heterodoxas respecto a la tradición más directamente. El nexo común a discutir en dicho encuentro consistiría, en definitiva, en dar cuenta de una realidad con todas sus relaciones, todos sus procesos y todos sus sentidos, sin volverla dependiente de la significación que le atribuye el lenguaje, la conciencia o las relaciones de fuerzas sociales, o, en cualquier caso, contemplando estas atribuciones como un modo de sentido o proceso más, entre otros. Así, motivados por la reciente publicación en 2006 del libro Después de la finitud de Bertrand Meillassoux, cuyo primer y segundo capítulo expresan a la perfección este elemento común,
El encuentro tuvo por nombre Realismo Especulativo y fue precedido por un número de la revista Collapse en el que, por el mismo título, se sintetizaban las dispares propuestas en el terminal. Para seguir con el paralelismo con el relato de origen de Wolverine, este podría ser el momento representado por Weapon X, ¿no? Aquel momento en el que el mutante recibe, por fin, su famoso esqueleto metálico. En este punto, entonces, nos encontraríamos que, a pesar de no tener aún la publicidad y el nombre, por lo que posteriormente se lo conocería, en este momento Wolverine aún no tiene este nombre, se llama Weapon X, el mutante ya ha adquirido todos sus rasgos identitarios al ser recubierto su esqueleto de la armadura. También en este punto del relato encontramos el nuevo realismo. Encontramos en el nuevo realismo aquel elemento que, a pesar de sus múltiples divergencias, compartirán todos sus componentes. A saber, la crítica de todo planteamiento que parta de la correlación entre la conciencia o el lenguaje y la realidad, como si esta fuera la única y exclusiva correlación posible, de tal modo que una depende necesariamente de la otra. Tenemos entonces un primer relato de origen que da a conocer la imagen popular, pública del movimiento, la que llena los escaparates de las librerías y se articula en manifiestos, la que se propulsa con imágenes de personas que rápidamente alcanzan celebridad, como es el caso de Marcus Gabriel. Y tenemos, por otra parte, el origen soterrado de años y años de trabajo independiente, que confluyen finalmente en un encuentro en el que se inicia un diálogo que, como todo buen diálogo, no concluye en ningún rasgo positivo característico del movimiento, más allá de la negativa a centrar la discusión en la correlación entre la conciencia, el lenguaje y la conciencia. En este encuentro, entonces, a pesar de ser un encuentro, podríamos decir que fue más bien un desencuentro, propio de todo el diálogo. Y en él se marcaría el verdadero origen de la identidad del movimiento, a pesar de que aún no tuviera el nombre popular con el que se lo concibiría. Una vez finalizado el workshop, de hecho, la discusión prosiguió muy vivamente a través de múltiples blogs y a través de plataformas. Ahora bien, como en el caso de Wolverine, a partir de este momento comienzan las incongruencias narrativas. De repente nos encontramos con un Wolverine con garras de adamantium luchando en la Guerra Civil Española 40 años antes de que sus huesos hubieran sido recubiertos de metal. O su amante, asesinada en manos de Sabretooth, aparece posteriormente luchando para el colectivo Filonazi Hydra, como si no hubiera pasado nada. En fin, quizá me estoy extendiendo demasiado con estas referencias a Wolverine, ¿no? Que están hechas, en cualquier caso, con la voluntad de hacer un poco más amena la charla, ¿no? Pero bueno, quizá ya mi edad que muestra esta cosa extraña que estoy teniendo hace que estas referencias supuestamente populares ya no sean tanto. En cualquier caso, como diría Ortega y Gasset, siempre es bueno dar cuenta del lugar y las situaciones en las que nace un pensamiento. Y pues sí, desciende de una generación que los pasatiempos principalmente eran el rock, los cómics y los cosas de viejos, supongo. Pero bueno, dejemos a un lado Wolverine y regresemos a lo que nos ocurre. Como decía, a partir de estos dos orígenes empezarían un poco las incongruencias en la historia del movimiento. Ya antes de la publicación del primer manifiesto firmado por Marcus Gabriel, aquel manifiesto que popularizaría el nuevo realismo, por lo menos en Europa, Ray Brassier ya estaba renegando de ello, asegurando que estas discusiones y esta disputa que se dio a partir del encuentro en Goldsmith no eran más que un grupo de blogueros
en el que, a partir de un problema ciertamente riguroso, se daban cita a un gran número de estudiantes de posgrado entusiasmados pero carentes de conocimientos. Por otro lado, tenemos que las divergencias entre Harman y Miyasu se acentuaron cada vez más. En cierto modo, podríamos decir incluso que antes de su origen público o popular, el movimiento, si es que fue alguna vez un movimiento, ya estaba disuelto. Ahora bien, la filosofía no consiste en seguir o afiliarse a modas o movimientos, sino en atender, comprender y reseguir problemas. Y, aunque debamos admitir que estos dos actos aparentemente constitutivos de la nueva tendencia más bien fueron destitutivos, debemos admitir también a su vez que tanto el uno como el otro contribuyeron en gran medida a visibilizar una problemática que, aunque, como decía, ya venía de una larga gestación, había quedado soterrada bajo las corrientes dominantes en la academia de esos tiempos. En efecto, la problemática tenía por lo menos 10 años de maduración cuando tuvo lugar la primera eclosión en Londres, y casi 15 años cuando tuvo el estallido popular a partir del encuentro entre Gabriel y Fernández. Sin ir más lejos, la tesis de Miyasu, en la que ya se da cuenta de gran parte de esta problemática, según parece, pues a mí me gusta como tal publicada, que corre por allí de forma clandestina, es de 1996, y la de Harman de 1999. Y de hecho, podemos encontrar ya varios artículos de Harman del 97 en los que se hace referencia abiertamente a su peculiar lectura de Heidegger y al intento de mantenerse a la altura de la interacción entre objetos por sí mismos. Lo que les he expuesto hasta el momento sería efectuado a sobrevuelo y enmarañado en las ficciones que toda narración mítica debe contener, el relato de origen de la corriente que, según le explicaron, pues yo no pude participar en la primera edición del coloquio, motivó la articulación de estos coloquios de ontología contemporánea, ontología y metafísica contemporánea. Coloquios que, por lo demás, si todo va bien, y aprovecho para hacer el anuncio por lo menos de voluntad, debería formalizarse en la constitución de una red mexicana de ontología contemporánea. De hecho, la intención originaria era que ya pudiera enunciarse en esta sexta edición la constitución de la red, pero bueno, los tiempos y las distancias no han permitido. Pero en cualquier caso seguiremos trabajando para que ello siga adelante. Dicho esto, y dejando pues a un lado los paralelismos con el mundo de las viñetas y los etiquetados, pasemos a ver un poco resumidamente cuál es el tema que nos ocupa principalmente en este sexta edición. Y con ello doy inicio a lo que sería el segundo bloque de mi exposición. Vayamos a ver entonces en qué consiste la ontología orientada a objetos, capitaneada por Graham Harman y desarrollada en sus distintos matices por autores como de Bryan, Timothy Morton o Tom Sparrow, entre otros. Tom Sparrow, porque sea dudoso, por allí anda. De entre todas las propuestas incorporadas en la etiqueta del nuevo realismo, sin lugar a dudas, es esta la más cercana a los desarrollos de la investigación fenomenológica. También guarda una deuda muy importante con el pensamiento español contemporáneo, cosa que algún día se debería estudiar en profundidad. En efecto, Harman cita el texto de Ortega y Gasset, un ensayo sobre estética a modo de prefacio, como uno de los textos fundamentales para comprender el modo en que la ontología orientada a objetos trata de atender las relaciones entre objetos por sí mismos. Y en la introducción a un artículo de 1997, uno de esos artículos que antes citaba, refiere, y cito, al gran filósofo vasco-español Javier Zubiri, que lo cita, quien junto a Whitehead fue uno de los pilares sobre los que se apoyó
para efectuar su peculiar lectura de Lútil o su Handel heideggeriano. En cualquier caso, como decía, y como de hecho muestra la referencia a estos dos grandes pensadores españoles, la ontología orientada a objetos guarda una importante deuda con la investigación fenomenológica iniciada a comienzos del siglo pasado. Así, una de sus pretensiones básicas será precisamente aquel conservar la cosa o el objeto en el lenguaje de Hahn a la altura de la cosa misma, que a Husserl le sirvió como lema y como parámetro para establecer la posibilidad de una filosofía científicamente rigurosa, aquel a las cosas mismas que tanto revuelo ha generado en la tradición fenomenológica. Ahora bien, mantenerse a la altura de la cosa misma para Hartmann consistirá en la exigencia de no reducirla ni a sus partes, entendiendo por ellas tanto sus componentes ingredientes como sus múltiples excesivos y necesarias manifestaciones parciales, ni al conjunto en el que puede llegar a tener lugar la cosa, es decir, al todo respeccional en el que tal objeto puede llegar a presentarse, a la estructura que hace sensible su emergencia, o para decirlo más directamente, al mundo. Sean cuales sean los procesos entre los cuales la cosa ha llegado a surgir, y sean cuales sean sus partes constituyentes, una vez la cosa llega a ser la cosa que es ella misma la que debe ser atendida sin obturarla con discursos circundantes ni saturarla de múltiples e infinitas manifestaciones. Dicho de otro modo, y para utilizar los conceptos del propio Hartmann, sin ejercer sobre él ni un overmind ni un undermind. O, para decirlo con los acertados términos en los que lo vertió en español José María Moreno en su excelente traducción del libro Escaramuzas, el cual recomiendo mucho como introducción a la obra de Hartmann, ya que allí Hartmann establece un diálogo entre las distintas críticas que ha recibido y los distintos desarrollos que se han efectuado a partir de su obra, muy claros. Como decía, para usar el lenguaje con el que lo vertió José María Moreno, sin recabar ni menoscabar al objeto. Así, siguiendo al propio Husserl, tenemos que en las múltiples manifestaciones o esfuerzos del mismo objeto, me percato que estoy atendiendo al mismo objeto, y no a un conjunto dispar de manifestaciones que por costumbre o similitud agrupo en un mismo nombre. Mi perra pingüica, dormida en el sofá, es la misma perra pingüica corriendo por el campo, comiendo de su plato, o defecando en el ascenso, no son distintos elementos sensibles que por costumbre o similitud estén nombrados de un mismo modo. Reducir pingüica a sus manifestaciones empíricas sería menoscabarla, despreciarla como la cosa pingüica que es, a fin de acceder a sus partes constituyentes supuestamente más fundamentales o directamente evidentes. Tenemos con ello que un mismo objeto, siendo el mismo objeto, rara vez se manifiesta empíricamente de un mismo modo, y sin embargo, en cada caso se trata de una y la misma cosa. Tampoco podría dar cuenta de pingüica, describiendo tan solo sus partes, describiendo los órganos, células y átomos que la constituyen, y las relaciones que entre ellos se establecen. No puedo reducir la cosa ni a sus elementos sensibles manifiestos, ni a sus elementos constitutivos. En este sentido, entonces, el objeto siempre excede esas manifestaciones parciales. Pero a la vez, estas manifestaciones, en su pluralidad casi infinita, exceden también a la unidad del objeto. En esta tensión entre el objeto y sus manifestaciones, sitúa Hartmann la diferencia entre el objeto mismo y sus cualidades. Ahora bien, en esta diferenciación, nos dirá Hartmann, lo que estamos describiendo a partir de Husserl
es la diferencia entre mi atender a esa misma cosa y las múltiples formas en que dicha cosa se ofrece a mi atención. Dicho de otro modo, no estoy atendiendo a la cosa misma. Lo que se encuentra aquí en el centro no es la cosa misma, sino su hacerse presente, sensible, a mi conciencia. Con ello tenemos que, queriendo mantenernos a la altura de la cosa misma, nos hemos desplazado, sin embargo, a la conciencia de la cosa, o a la cosa para la conciencia. En este caso, entonces, en lugar de menoscabar al objeto, lo estaríamos recabando. Es decir, agrupándolo en un sustrato, recogiéndolo y agrupándolo, recogiéndolo y agrupándolo en un sustrato más fundamental en el que se inscribiría todo objeto posible, su posibilidad de ser experimentado por la conciencia. Pingüica aquí necesitaría de alguien que la atendiera como pingüica para ser la pingüica que es. Pingüica me refiero a mi perra. Esto tal vez puede ser cierto si pensamos en que esa cosa pingüica sea llamada con el nombre pingüica. Necesitaría que por lo menos yo le hubiera puesto ese nombre. Pero no para que esa cosa sea la cosa que es. La perra que es pingüica sería indiferente de que se llame o no pingüica. Y con indiferencia de que la reconozca o no como la misma. Esto se debe, nos dirá Harvard, a que con Husserl estamos atendiendo a la tensión entre el objeto y sus cualidades en la medida en que son sensibles, manifestables para otros, o para otros objetos, o para otras conciencias, también concebidas como un objeto, ¿entienden? Y no de tal modo que no estaríamos atendiendo a la cosa misma por sí misma, sino en su manifestarse a otros, en su ser sensible para otros. Es en este punto que encontramos la otra gran herencia fenomenológica, que constituye el nervio central de los planteamientos de Harvard. Perdón, tengo que agarrar aire. Es que, como decía, acabo de salir de una bronquitis y... Como decía, en este punto encontramos la otra gran herencia fenomenológica que recoge Harvard. Esta vez, sin embargo, la herencia no surgirá del legado de Husserl, sino del de Heidegger. En efecto, en la apelación de Heidegger a la prioridad de Luhmann o su Handel, con el cual nos la sabemos cotidianamente, sin necesidad de traérnoslo a presencia o atenderlo en cuanto objeto. No necesito, cotidianamente, yo no necesito estar pensando cada uno de los adoquines que piso para llegar a mi casa. Y sin embargo están allí, permitiendo que llegue a mi casa. No necesito hacerle presente la cosa para que la cosa esté allí. Y para que incluso esté interactuando con la cosa, aunque no sea consciente. Entonces, en este análisis de Luhmann, que se untaría a la presencia, Harman escucha el reclamo de no poder reducir el objeto a sus manifestaciones. Ahora bien, añade, reducirlo a su uso, como parecería que a veces se hace, leyendo quizá demasiado literalmente a Heidegger, reducirlo a su uso, decir que su uso es más fundamental y que él es verdaderamente el objeto, sería cometer el mismo error denunciado, que la subhandel sirva para mostrar que el objeto presente no se agota o no es agotado, perdón, que la subhandel decía, sirva para mostrar que el objeto presente no agota todo lo que el objeto sea, no quiere decir que la subhandel sirva agote, que el uso siga con el objeto. Si reconociéramos que
la presencia teórica no reduce o no agota el objeto, pero el uso sí lo agota, lo que estaríamos haciendo es cambiar un modo de presencia por otro modo de presencia. Estaríamos cambiando la presencia teórica por la presencia práctica o del uso. Pero al fin y al cabo seguiríamos reduciendo la cosa misma a presencia. No estaríamos reconociendo su exterior al presentarse. Al fin y al cabo, aunque no piense en la cosa, al andar hacia mi casa, no tenga que estar pensando en los adoquines que voy pisando, sí estoy interactuando con ellos. Por lo tanto, sí hay una cierta forma de presencia. No puedo reducirnos tampoco a esa forma de presencia. Por el contrario, entonces, lo que según Heidegger estaría intentando poner en juego es la imposibilidad de reducir el objeto a cualquier forma de presencia libre, sea esta práctica, sea esta teórica o sea esta del tipo que sea. El objeto excede a sus manifestaciones no solo en el sentido de no ser reducido a las cualidades directamente sensibles por los sentidos, los todos los ingredientes usapianos, sino también en el sentido de no ser reductible a ningún tipo de presencia, ni teórica, ni práctica, ni del tipo que sea. Así, en toda manifestación, el objeto guardaría una dimensión propia, retirada de la presencia. En esta retirada del objeto, de su propio presentarse, verá Hamann la realidad de esto. Realidad que, por lo tanto, será independiente de las relaciones de significación en las que pueda llegar a presentarse. Será entonces sobre este punto que construirá su propuesta realista. Realismo, nos dirá, y estoy citando, no quiere decir que seamos capaces de establecer proposiciones correctas sobre el mundo real. Por el contrario, lo que esto significa es que la realidad es demasiado real para ser trasladada sin restos a cualquier sentencia, percepción, práctica o cualquier otra cosa. Cierro la idea. De tal modo que solo podemos aludir a este objeto en retirada, de tal modo que solo podemos aludir a este objeto en su retirada, de modo indirecto, nunca captarlo directamente y reduciéndolo con ello a la presencia captada. Es en este punto que cobrará especial importancia el mencionado artículo de Ortega y Gasset y la descripción de la metáfora como vía de captación indirecta del objeto que en él se lleva a cabo. Pero no es este el espacio para adentrarnos en ello, nos ocuparía demasiado tiempo seguramente. Entonces, simplemente quería enunciar, ¿no?, hay este interés del legado de Ortega y Gasset también dentro del pensamiento de Hamann. En cualquier caso, con este señalamiento sobre la no reducción del objeto a su presencia práctica, Hamann estaría desgajando el objeto de la totalidad respeccional o del mundo en la que lo introduce Heidegger. En efecto, decir que no nos traslademos con el objeto, sino con la totalidad de remisiones en las que su uso tiene lugar, es prácticamente tanto como decir que no hay objetos sino mundo, o que el objeto solo es cuando es recabado, es decir, recolectado y ordenado, y no desea aquí que estoy usando los verbos con los que Heidegger caracterizará el logos, en el mundo. Es decir, que solo había objeto cuando este está incluido en el mundo, reducido o recabado dentro del mundo. Dicho de otro modo, con la denuncia de que la cosa no se reduce a su presencia teórica, parecería que queríamos atender a la cosa a la altura de la cosa misma. Y sin embargo nos encontramos con Heidegger que de repente estamos a la altura del mundo y no a la altura de la cosa. Sin casarse entonces ni con Heidegger ni con Husserl, Hamann trata de rescatar los elementos que juzga más interesantes que los planteamientos de estos dos autores en su intento de mantenerse a la altura de la cosa
o del objeto mismo. Así, con Husserl obtenemos la tensión entre el objeto sensible y sus cualidades sensibles. Y con Heidegger obtenemos el objeto real, el cual permite, en cierto modo, superar a Husserl, contra Hartmann, sin que ello comporte tener que desechar los desarrollos husserlianos para perdernos en otros niveles de investigación que no son para nada los de la cosa misma, sino a lo sumo unos supuestos fundamentos que menoscaban la cosa como cosa y recabándola en una instancia más fundamental, se alzan como más importantes que la cosa que era el objeto de la investigación. De este modo, estemos más o menos de acuerdo con la propuesta de Hartmann, debemos reconocer en ella aquel intento de retener la tradición hacia nuevos desarrollos. Intento brutalmente contrario a las modas de superación y transformación radical de paradigmas anteriores, a las que tanto nos ha acostumbrado la industria editorial y la industrialización. Y todo ello, a pesar del carácter de titular de periódico que pueda tener la etiqueta nuevo realismo, con la que este trabajo de fondo, que como decía llevaba ya décadas de trabajo antes de que saliera a la luz, se dio a conocer. Dicho esto, debemos asumir que aquí se trata únicamente de una presentación inaugural a un coloquio en torno a sus propuestas de investigación. Es decir, que deberíamos asumir, por lo menos yo asumo, y aquí os lo confieso, que esta exposición está hecha un poco a brocha gorda, ¿no? Que tiene alguna imprecisión. Sin embargo, el coloquio espero que ayude a precisar y a perfilar mejor los planteamientos de este autor. Quedo entonces hasta aquí expuesto, un poco, como digo, a brocha gorda, a grandes trazos, las propuestas de la ontología orientada a objetos. Y pasemos ahora a intentar mostrar un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que nos ilustre de las aplicaciones o que nos muestre hacia dónde nos puede dirigir, qué rendimientos puede tener esta propuesta. Y para ello quisiera centrarme en lo que Timothy Morton llamó los hiperobjetos. No porque sea quizá el mejor ejemplo de los planteamientos de Hartmann, pero sí porque me parece que quizá son unos planteamientos que nos pueden poner problemáticas actuales sobre la mesa, ¿no? Y por lo tanto nos pueden dar cuenta de cómo esto se encarga con nuestro mundo, vaya, con nuestro vivir. En resumidas cuentas, podría decirse que un hiperobjeto es un objeto concreto y determinado que, sin embargo, a pesar de ser concreto y determinado, no es ni experienciable ni imaginable directamente bajo ningún escopo o perfil. Es decir, un objeto cuyo tamaño hace que sea imperceptible o imposible de manifestarse a nuestra escala, ni siquiera imaginativamente. Y que, a pesar de ello, podemos apreciar indirectamente. Ciertamente, esto puede sonar algo extraño. ¿Cómo es posible un objeto bien delimitado, concreto y determinado, los límites y contornos del cual, sin embargo, no se nos aparecen directamente? Veámoslo con el ejemplo que más ha desarrollado Timothy Morton a lo largo de su obra: la especie humana, entendida como objeto geológico. Aunque las palabras puedan inducir al error, cabe esclarecer de entrada que aquí no estamos hablando de un género especie humana, cuyos individuos concretos seamos nosotros, sino del objeto concreto e individual, especie humana. Todo ello como un solo objeto, no como una categoría que serviría para describirlo, del cual nosotros no seríamos más que algunos de sus datos ingredientes, como el color de la mesa es un dato ingrediente de la mesa.
De este modo, con tal cambio de perspectiva, el objeto geológico, especie humana, ya no referirá a la pregunta antropológica sobre la esencia del ser humano, su singularidad o no singularidad como ser racional o capaz de lenguaje, ni sobre los discursos normativos que establecen quiénes entre los seres humanos deben ser considerados realmente como tales y quiénes deben ser reformados o simplemente desechados. Tampoco, por consiguiente, se centrará en el estudio de los modos en que tales seres se conciben o no con sentido, o se proyectan, o proyectan su existencia en un espacio común surgido de nacimientos, ruinas, novedades y muertes. Todos estos hechos conciben la especie humana como un género, una clasificación o una pauta normativa, cuya definición debería dar la esencia, o lo normalmente esperable, de todo singular partícipe de dicho género. Pero, como hemos dicho, la propuesta de Morton trata de ver la especie humana ella misma como un objeto, del cual cada uno de nosotros solo seríamos una parte ingrediente. Y por lo tanto, trata de evitar pensarla como un género, o como una categoría, o como un concepto que nos permita dar cuenta o nos permita dar con la esencia supuestamente común y compartida entre todos los que legítimamente participamos de ella. Dicho de otro modo, al pensar la especie humana como un objeto concreto e individual, no se está queriendo pensar qué es aquello que nos caracteriza a nosotros, particulares de esa especie, a diferencia de otros particulares pertenecientes a otras especies, sino que se pretende pensar a la especie humana misma como un solo individuo u objeto cuyos efectos y relaciones con otros objetos han dado lugar, por ejemplo, a la creciente huella de carbono que se acumula sobre la superficie terrestre y que ha llevado a ciertos geólogos y químicos, como el Nobel de Química Paul Crutzen, a hablar del antropoceno, como aquella era geológica caracterizada por la existencia de la especie humana sobre la faz de la Tierra. Este objeto humano, entonces, con independencia de sus relaciones y de su racionalidad o irracionalidad, con independencia de las acciones individuales que podamos o no hacer diariamente cada uno de nosotros, es decir, con independencia de sus cualidades sensibles, apreciables manifiestamente por nosotros, ha dejado ya una imprenta imborrable sobre la superficie de nuestro planeta, la cual podemos apreciar fácilmente en la huella de carbono y en el cambio climático. Así, no podemos captar ningún perfil de este objeto, ningún escorzo, ninguna manifestación directa. Y, sin embargo, de modo indirecto, sí podemos dar cuenta de sus efectos sobre otros objetos. Cabe decir, sin embargo, que por supuesto por ello no se está pretendiendo borrar las responsabilidades individuales que podamos tener al respecto, ni aún menos negar la inmensa aceleración que ha comportado el capitalismo en lo que refiere a la generación de dichos efectos. Pero el efecto global que ha tenido la especie humana como vector alterador de su medio, fuese este el que fuese, y las consecuencias de estas alteraciones sobre el planeta no puede ser comprendido por una mera suma de los actos individuales o colectivos que ha efectuado cada uno de los seres humanos a lo largo de la existencia de ese objeto completo llamado especie humana. Por otro lado, cada uno de nuestros actos individuales y de nuestros más o menos exitosos intentos de dar sentido a nuestra vida tampoco pueden ser reducidos de ningún modo al objeto general o al objeto individual, especie humana, causante de la huella de carbono. Nuestras existencias individuales con sus sentidos no son sacrificadas por el hecho de que estemos queriendo dar de un objeto individual especie humana. Como decíamos al
al comentar las propuestas de Harman, tan cierto es que el objeto excede a sus partes como que sus partes, atendidas ellas mismas como objetos, exceden al hiperobjeto en el que se inscribe. Ahora bien, este doble exceso no comporta tampoco una independencia como la que la sustancia tiene respecto de sus accidentes. Sin alguno de sus ingredientes, sin algún ser humano, la especie humana no habría llegado a ser esta misma huella de carbono que cubre la corteza terrestre. De este modo, tenemos en el objeto especie humana a un tipo de objeto que no se nos manifiesta directamente de ningún modo parcial y que solo es atendible indirectamente por medio de sus efectos o por una serie de elementos ingredientes, cada uno de nosotros, que ni lo definen ni son definidos por él. Es decir, nosotros no nos definimos por el objeto especie humana, ni la especie humana se define como objeto por nosotros. En definitiva, estamos ante lo que Harman llamaría un objeto real, constantemente enredado, el cual excede todos los predicados que sobre él podemos proferir, sin llegar jamás a hacerse presente de modo directo, y que, sin embargo, es claramente delimitable y diferenciable de otros objetos. En efecto, difícilmente podríamos buscar las causas de la huella de carbono en las medusas o en los sistemas computacionales o en el principio de la contradicción, por más de que esos sean objetos. Al atender como un objeto a la especie humana, sorprendemos al ser humano haciendo algo que como individuo o incluso como colectivo ni siquiera podría sospechar, a saber, producir la sexta extinción masiva en los más de 4.500 millones de años de historia de vida sobre la Tierra. Hasta aquí entonces el ejemplo. Espero que haya ayudado a ganar claridad sobre el tipo de investigaciones a las que nos pueden invitar los planteamientos de la ontología orientada a objetos, o también llamada triple O. A partir de este hiperobjeto, por ejemplo, la temporalidad, el tiempo, difícilmente podrá ser concebida desde un ahora ampliado por sus pretensiones y protensiones. Al fin y al cabo, ¿qué linealidad podría tener un presente que, como dice Morton, engloba como presente los últimos 12.000 millones, los últimos 12.000 años? ¿Qué pasado corresponde a un presente de 12.000 años? ¿Qué futuro? ¿Qué comporta algún tipo, puede comportar algún tipo de sucesión, un presente de este tipo, etcétera, ¿no? Desarrollos que nos modifican la forma de pensar la temporalidad. Y que de hecho, lo traeré en ello, pero nos acaba dando una especie de circularidades concéntricas que se van implicando unas a otras en lugar de irse sucediendo unas a otras. Pero esto lo entraremos porque sería ya extenderme demasiado. Simplemente entonces, como les decía, quería dar un ejemplo para mostrar el tipo de desarrollos al que nos invita la ontología orientada. Por supuesto, tiene muchos más enfoques. Y como espero que se llegue a ver en el desarrollo de nuestro coloquio, sus postulados no se agotan en el estudio del objeto. Dicho esto, entonces, pasemos ya al cuarto y último bloque, en el que intentaré describir sucintamente qué es lo que nos espera en las próximas sesiones. Esta tarde tendremos en primer lugar una conferencia del doctor Francisco Malandérez de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. ¿Sí? El doctor Galán fue uno de los primeros pensadores mexicanos en atender estas nuevas corrientes enmarcadas bajo la etiqueta del neoliberalismo o realismo especulativo. Y en su conferencia nos expondrá una crítica al materialismo de Milesú, autor que, como les comentaba al comienzo de esta exposición, a pesar de no inscribirse dentro del marco de la ontología orientada a objetos,
sí dio con la descripción más acurada de los rasgos compartidos entre los participantes de ese workshop fundacional del realismo especulativo, allá por el 2007. Con ello, entonces, podremos atender al pistoletazo de salida oficial y algunas de las implicaciones de las problemáticas implicadas en el realismo especulativo. A continuación, contaremos con una conferencia de la doctora Patricia Castillo Becerra, de la Universidad de Guanajuato, que por lo demás, si me permiten dar uso personal, dirigió mi tesis doctoral. La doctora Castillo es especialista en Heidegger y Levinas y una gran estudiosa de la obra de James Deleuze. En su intervención nos propondrá un estudio de la relación entre el pensamiento de Hannah y Heidegger a partir de la noción de relación. Con ello, profundizaremos y atenderemos más al pormenor el vínculo entre la ontología orientada a objetos del pensamiento de Heidegger, a la que he aludido a lo largo de esta presentación. El miércoles por la mañana tendremos la primera mesa de trabajo que, con la participación del doctor Arturo Romero, del doctor Jorge Armando Reyes y del maestro Gerardo Flores, girará en torno al extraño materialismo o inmaterialismo, formado de objetos que propone la triple. Así, desde la inversión dialéctica efectuada por Adorno hasta el estudio de las crisis relacionales de la individuación descritas por Simondon, nos adentraremos hacia esa extraña materia constituida de objetos diferenciales no reducibles a constituyentes indiferenciados, es decir, no atómica o no indiferencial, no esa masa amorfa a la que nos ha acostumbrado el relato de materia. El concepto de materia. A continuación, tras un breve descanso para tomar un café, tendrá lugar la segunda mesa de trabajo. En ella se tratarán las críticas y alternativas a la triple O. En esta ocasión contaremos con la participación del licenciado Juan Vargas, quien, profundizando en el legado husserliano recibido por la triple O, nos propondrá recuperar y revisar los aportes de la fenomenología a esta línea de investigación. A continuación, el licenciado Adán Alexis Cruz Castro seguirá un poco el relevo de su predecesor al ilustrarnos con la crítica de la realidad al objeto fenomenológico, lo cual espero que nos permita ver indirectamente la relevancia de los aportes de Harvard, precisamente, en relación al curso, mediante la crítica que revelará al objeto husserliano, tal vez podamos ver no que sea el objeto de la ponencia, tal vez podamos ver en negativo la relevancia de los desarrollos. Y finalmente, en esta segunda mesa, el licenciado José Robles nos ilustrará, abordará las distintas cuestiones sobre la temporalidad que se derivan de algunos de los desarrollos del realismo especulativo. Ese mismo día por la tarde contaremos con la conferencia del doctor José Luis Cisneros de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la cual tristemente deberá ser a distancia, pero bueno, parece ser que al final pues, casi todos deberá ser a distancia, pero cosas de la pospandemia, supongo, que no nos acostumbramos a que, o no recordamos que aún podemos estar en carne y hueso entre personas. Pero bueno, perdón. Como decía, tristemente deberá ser a distancia. Y bueno, el doctor José Luis Cisneros es subdirector del posgrado de filosofía en la Universidad Autónoma de Nuevo León, como les decía, y se ha caracterizado por el desarrollo independiente de una particular metafísica de la relación en cuanto a relación, que nos invitará a desplazar el foco de atención hacia el intersticio que hay entre los objetos. Su aportación de seguro enriquecerá el debate y nos ayudará a ampliar la perspectiva en torno a la metafísica.
A continuación, tendremos la conferencia del doctor Jesús Ruiz Pozo de la Universidad de Guanajuato, cuyo rigor y certeza del hablar debo confesar que siempre he admirado. Y bien, el doctor Ruiz es especialista en la obra de Malchon y Deleuze, y de un tiempo a esta parte está inmerso en un estudio de fondo de la noción de acontecimiento en el pensamiento contemporáneo. Y en su intervención abordará precisamente esta cuestión en torno al pensamiento de Priest y de Jesús. El jueves por la mañana, llegados ya a nuestro último día, comenzaremos la jornada con la tercera mesa de trabajo, abordando en esta ocasión la aplicación de la ontología orientada a objetos, lo cual será de gran valor para que podamos evaluar los rendimientos de esta interesante propuesta de investigación más allá del ejemplo. Cabe decir además que esta será la única mesa que contará con la intervención de 4 ponentes. Sin embargo, un momento me falta el aire. Sin embargo, atendiendo a que nuestra prioridad es ofrecer un espacio de diálogo en el que comentar y hacer crecer las distintas propuestas, la doctora Zaida Olvera, quien formará el coloquio, ha accedido a ceder parte de su tiempo para que los ponentes puedan exponer holgadamente sus aportaciones. La doctora es una mesa de 4 participantes. Así, el descanso del jueves será de 12:30 a 1 y no de 12 a 12:30 como figura en el programa. Ha sido un cambio que se ha efectuado a posteriori. En esta tercera mesa, entonces, tendremos la intervención del licenciado Lucas Serranduras con un interesante análisis de la novela efectuado precisamente desde la ontología orientada a objetos. También contaremos con el maestro Alfredo González, quien abordará los curiosos y singulares análisis que Harman efectúa a partir de la lectura de Lovecraft, intentando ver cómo se relacionan estos objetos reales con la ficción, ¿no? Y el licenciado Martín Miranda, quien, tomando el relevo de su predecesor, abordará el uso de los objetos típicos de la literatura de terror en los análisis de Harman. Finalmente, el licenciado David Villanueva abordará los desarrollos políticos de la ontología oriental. Y ya para finalizar el coloquio, contaremos con la conferencia de la doctora Zaida Olvera, quien es una gran especialista en Hegel y el idealismo alemán en general, y es miembro del grupo de estudios hegelianos de la razón de la historia. En su intervención atenderemos las críticas que Miyasumo efectúa al correlacionismo kantiano, esperando que con ello podamos dar la vuelta final al círculo, volviendo a aquel punto de inicio de nuestro coloquio, es decir, volviendo a Miyasumo, cuyo tratamiento por parte del doctor Galván, el doctor Galván daría inicio a esta tarde. ¿Sí? Y viendo así los postulados de este autor, quien ha sido el que más claramente ha logrado definir los puntos comunes, aunque de modo negativo, como decía, a las distintas propuestas que se integran en la etiqueta del nuevo realismo, del realismo especulativo. Y bueno, sin más dilaciones, creo que ya me he extendido demasiado. Simplemente les extiendo la invitación a asistir y participar de nuestras sesiones y quedo a la escucha de cualquier pregunta o sugerencia que puedan tener. Ahora veremos, escuché que había algún comentario a través del Facebook. Ahora veremos y intentaremos dar respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Comentario. Acá. Solo si dice comentarios y reacciones ocultos. Sí, buenas tardes, maestro. Le envío el por WhatsApp. Aquí.
Entonces, Y de comentario acá tampoco. pues si no comentarios, no sé, aprovechen para comentarios si los tienen. Es el momento. Es el momento. ¿No? Pero igual yo puedo hacer como si. Adelante, por favor. Ahorita vemos si aparecen otros en Facebook, pero yo estaba pensando que un poquito retomando esta analogía que sobre estuvo retomas de mi ponencia hace ya 3 años, de este origin story del organismo especulativo, del organismo, en tu caso también mencionabas el caso de Ferraris y de Gabriel, ¿no? Pero tal vez un poco, ya que das pauta como para seguirlo pensando bajo estos términos, los cómics y historietas y demás, pensaba un poco en más que en el origin story como tal, como las condiciones de posibilidad que dieron, que permitieron la emergencia de una. Me refiero a la crisis del modelo postmoderno, digamos, a la teoría postmoderna como una etiqueta también problemática, porque también sus definiciones luego no son muy rigurosas y luego resulta que cuando se dan definiciones muy tajantes, casi ninguno de los teóricos en los que meten en esa corriente encaja con esas definiciones. Eso es como pero pensaba, no sé, en situaciones como las del escándalo Socar en los 90, donde se empieza a parodiar ya este discurso postmoderno, pero desde una crítica distinta a las que, por ejemplo, el realismo especulativo le hará a los modernismos. También era una crítica del realismo ingénuo, de la ciencia, de la física, hacia la filosofía continental, no, francesa en particular. Pero yo pensaba, quizá, no sé, a lo mejor el escándalo Socar, simplemente como el espíritu de crisis de la teoría postmoderna, como para cambiar de referencia de los cómics, ¿no? Como la muerte de los padres de Bruce Wayne. No exactamente el inicio de Batman, pero sí la condición de posibilidad para su origin story. O sea, digamos, fue necesario que murieran los padres de Bruce Wayne para que Batman emergiera, pero pasó un rato, ¿no? Ahí entre esos dos momentos, ¿no? Entonces, como metáfora para pensar en otro punto que aparte que noté como recurrente en tu conferencia, ¿no? Que es como esta temporalidad extraña, ¿no? Y además, los doctorados pues van por ahí, ¿no? El tema de la temporalidad. Esta temporalidad extraña en la que nos invita también el realismo especulativo, el nuevo realismo y demás, ¿no? O sea, no lo abriste como de esa manera, no lo planteaste desde esa perspectiva, pero todo el asunto de la fundación del movimiento, del origin story, pues es un tema temporal, cuándo comienza este objeto, vamos a decirlo así, o sea, cómo pensar entre comillas, movimientos, si queremos decirlo así, un poco, aunque ciertas reservas, cómo este movimiento objeto emerge, ¿no? Cuáles fueron las condiciones que permitieron esa emergencia, exactamente cuál es como su momento inaugural y en todo caso cómo se va desarrollando en el tiempo, ¿no? Como también de alguna manera sugerías con esta temporalidad extraña o digamos que un poco abrumadora, la que nos invita a pensar en la especie humana, que era otro de los ejemplos. Ahora, también pensar un poco en que tal vez no nos debería preocupar tanto las diferencias que emergen entre tal o cual filósofo en estas discusiones, porque no estaría tan seguro que, digamos, que el hecho de que Benyasu y Harman hayan, como decías, ¿no? Enfatizado sus diferencias con el paso del tiempo, precisamente, signifique que, digamos, que esta etiqueta de realismo especulativo o introducción en objeto o materialismo cognitivo, todas estas otras alternativas, se caiga por inconsistente o algo así, ¿no? O sea, yo pensaría que hay siempre, digamos, como un poco en esos mismos términos en que ponías con la especie humana, como algo que excede a esos individuos que podrían ser quizá ejemplos de
de esta corriente o estas corrientes. Y sí, entonces, como incluso pensando en el paralelismo con el estructuralismo, pasó lo mismo, pues, o sea, yo creo que el hecho de decir que, bueno, que hay diferencias entre Lévi-Strauss y Althusser, Lacan y Foucault, que haya diferencias entre ellos no significa que algo que podemos denominar estructuralismo no existe, ¿no? Y yo entiendo a su vez que es una etiqueta que puede ser más problemática cuando la tratas de aplicar a uno o a otro, pero en el fondo esa etiqueta se sostiene, ¿no? O sea, sí nos hace pensar en cosas, nos hace ver como un denominador en ciertas discusiones que parecen ser muy diferentes, ¿no? Y yo veo un poco la misma dinámica aquí con estas otras etiquetas, ¿no? Y finalmente pensaba en los retos en los que nos invita la ontología orientada al objeto, realismo especulativo, no realismos en general. Sobre todo cuando quitan al ser humano del centro, tratan de escapar del antropocentrismo, digamos que hay como esta tendencia posthumanista, o como lo queramos decir, ¿no? Y nos hace pensar en cosas que no necesariamente están enmarcadas bajo una lógica humana, subjetiva, etcétera, cultural, lingüística. Yo creo que lo vamos a ver en estos días, que eso no necesariamente significa que dejamos de tener el interés respecto a los temas que tienen que ver perfectamente y de manera muy estrecha con la experiencia humana. Desde el arte, que es un poco la intervención que tendré yo en un par de días, hasta la política, incluso como mencionabas a Adorno, ¿no? La teoría crítica como una herencia, digamos, filosófica, interdisciplinaria, el estructuralismo, etcétera, como corrientes que pueden ser revaloradas, incluso de manera bastante positivas, desde discusiones y conceptos y preguntas que se establecen desde el realismo especulativo, desde la ontología orientada al objeto, etcétera, ¿no? Un poco el reto, pues, también de revalorar la misma historia de la filosofía. O sea, cómo es que desde estas corrientes y con las preguntas que se introducen aquí, podemos reconsiderar quizá como ciertas historias de la filosofía, ciertas referencias de la filosofía, que a lo mejor a veces estaban un poquito relegadas o oscurecidas por otras figuras, o las figuras como muy emblemáticas de la filosofía, ahora las vemos desde una perspectiva distinta. O sea, pienso en el primer caso a Whitehead, que era una figura más o menos desaparecida y que de pronto tiene importancia central en discusiones como esta. O por el otro lado, pensar en Heidegger, que pues, todo el mundo sabe que es una gran referencia del siglo XX y que sin embargo estas corrientes nos permiten valorarlo desde otra perspectiva, ¿no? O sea, digamos, muy lejana a la design, al ser del mundo y muy cercana al análisis de los útiles y las herramientas y el sujante y el enfocante. Y yo creo, ya para terminar, pues que este tipo de eventos, este tipo de coloquios nos permite pues enfrentar esos retos, ¿no? O sea, tratar de llevar estas preguntas y estos conceptos que tuvieron su origin story, en donde quieras decir, ¿no? En un cierto momento determinado quizá, pero que falta todavía, digamos, como desarrollarlos, quizá con un sentido más robustecido y con un diálogo crítico con otras referencias, tal vez no obvias o no consideradas todavía, y que nos permita, pues, hacer pues, ver a la filosofía y la historia de la filosofía y los conceptos de la filosofía con nuevos ojos, ¿no? Entonces, eso sería, digamos, como el planteamiento, creo que al que nos invita un coloquio como este. Sí, muchas gracias. Efectivamente, me ha parecido muy interesante la referencia al mundo del cómic. Pero exacto, sería un poco el factor, el escándalo Zocal podría relacionarse con esa muerte de los padres, ¿no? Así de la cual después ¿no? Bueno, Bruce Wayne acaba perdido con Ra's al Ghul y la novela de las sombras con
Sí, y de hecho, ahora que lo pensaba, ¿no? Decías, esta extraña cronología, ¿no? Hubo esta crisis de la posmodernidad con el factor escándalo social, que bueno, allí habría que ver hasta qué punto fue una caricatura mal hecha, porque no sé hasta qué punto fue una crítica o demasiado punto. Pero bueno, dejando de lado las posturas que uno puede tener al respecto, precisamente ya en esos años, y de hecho bastante antes, a mi parecer, ¿no? Y fue de hecho un tema de tesis, ya Luna en sí venía trabajando cosas que estaban rompiendo con este relativismo, con esta imposibilidad de dar cuenta de él, ¿no? Y asumiendo, por un lado, el objeto que retiraba es el asumiendo que no hay algo así como un acceso a lo libre. Sin embargo, intentaba dar cuenta de un singular que no podía ser tampoco reducido a los factores de sentido, ¿no? De significación, que quedaba ahí y que tenía un valor. En sus primeros textos decía de verdad, ¿no? Entonces, sí, por aquí tendría, de hecho, estaba pensando, teniendo en cuenta los años incluso, podría decirse sobre esta experiencia temporal. No pensaba precisamente en la reunión del workshop de Goldman, fue en 2007, es decir, fue a las vísperas de la gran crisis del 2008. ¿No? Tenemos también factores de la realidad misma que está diciendo, aquí ya no está funcionando el discurso de aquí ya no están funcionando los discursos de contestatarios que nos están ofreciendo, por ejemplo, el organismo italiano sobre la formación de la subjetividad, etcétera, porque de repente viene la realidad de la golpe que te lo rompe todo, te rompe el tapete, ¿no? Sí. Y incluso antes, los años de 96, 99, o 97, perdón, de Harman y la tesis de Yasun, tenemos la operación frente al desierto, tenemos el inicio del conflicto en Irak, ¿no? Y en Afganistán, tenemos, ¿no? Y en 2001 tenemos el golpe de realidad, que es las torres gemelas que exceden lo que en discusión digamos, estar pensando como relaciones de poder, ¿no? Y ahí podemos tener también esos factores externos al discurso que están quizá dando cabida a condiciones de posibilidad de que eso tomara energía, no tomara fuerza. Entonces, bueno, quizá no solo debemos movernos en las relaciones discursivas y directamente subjetivas de convivencia, porque quizá la realidad no supera. Y sí, efectivamente, aunque la realidad no supere, eso no quiere decir que no estemos allí. Y no se trata en ningún momento de rechazar los modos de dar sentido a nuestra vida, de rechazar los relatos que, de hecho, a mí lo que me parece más rico y más interesante de todos estos planteamientos es que no excluyen la religión. Es decir, sí implican un nuevo planteamiento, sí nos abren un nuevo marco, pero no es aquel típico discurso de ya estaba todo, estaba mal, pero yo he visto lo que es, sino que nos abren un marco en el que cabe lo que ellos plantean y los desarrollos anteriores, ¿no? La conciencia humana desde el estudio de la repercusión no desaparece, es un objeto más, el objeto de conciencia humana, que tiene sus particularidades, que son las que estudió Husserl, o que se puede discutir ahí, pero no queda excluido, ¿no? Es un objeto más dentro de todos los objetos, con sus relaciones con los demás objetos. Y eso me parece que precisamente hace muy rica las propuestas del nuevo realismo. Y precisamente también por eso, efectivamente, por esta voluntad de proliferación, de amplitud, más que de reducción y decir esto es lo bueno, es lo que hace que, a pesar de que haya esas divergencias, incidencia en la exposición, sin embargo, la etiqueta de realismo especulativo se mantenga y, sin embargo, a pesar de estas diferencias, los distintos aportes de los distintos pensamientos englobados en esta etiqueta puedan convivir, a pesar de tener diferentes divergencias manifiestas. Pueden convivir porque no son excluyentes.
simplemente abren desarrollos distintos, ¿no? Abren caminos distintos de investigación, pero que pueden convivir con los datos. Y eso me parece realmente algo muy rico y agradable de encontrar en una tradición filosófica que nos había acostumbrado muchas veces al golpe de este se equivocó, todo no es lo suficientemente fundamental lo que está planteando, está todo mal, parte de conciencias y objetos y eso no es lo que toca, y lo de verdad es eso otro. Ahora lo de verdad resulta que es la relación del ser, o resulta que es la donación absoluta, o resulta que es no. Y nos vamos ahondando cada vez más en algo más fundamental y parece que tenemos que ir dejando perder los desarrollos previos. Y aquí me parece que precisamente lo que estoy intentando es decir, podemos aceptar todos esos desarrollos y aprender a más cosas, ampliar el campo de investigación de la filosofía. Y eso es lo que me permite muy interesante. Sí, sí. Muchas gracias. No sé si hay alguna intervención más. Pues si no hay más intervenciones, ya dejaremos. Me parece que hay un comentario, pero lo abro de chat. No, vale. Vale, pues si no hay más intervenciones, lo dejaremos aquí. Se ha hecho wow, me ha gustado mucho. No he visto la montaña. Perdón, no he perdido la noción completamente del tiempo. En cualquier caso, gracias a los que habéis, gracias a los que lo habéis mantenido aquí y nos vemos a la tarde. ¿Sí? Muchas gracias y hasta ahora a las 5.